¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches Teológicas, aquí en su canal de Laico a Laico. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado para el tema del día de hoy, que es la ideología de género. Mi querido Memo, muchísimas gracias por compartir otra vez este espacio con nosotros. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y te felicito porque esta iniciativa de la transmisión del pensamiento cristiano católico pues sigue adelante. Exactamente, bueno, pues es uno de nuestros lemas, ¿verdad? Compartiendo la fe católica, obviamente también con estos temas, pues intentamos formar, ¿verdad? Y conocer, pues prácticamente estas realidades actuales, ¿no? Que hoy en día han, permeado en un nuevo pensamiento y ya han dejado de lado los valores cristianos, ¿no? Cosa que quizá también nosotros como adultos o como católicos, por no entrar en esa controversia, por no entrar en esa guerra de pensamiento, pues quizá a veces nos quedamos pasivos, nos quedamos sin omitir nuestros argumentos, sin defender pues prácticamente nuestra fe, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta iniciativa, mi querido Memo, bueno, pues tiene este sentido y bueno, pues agradecerte el tiempo, el espacio que nos has brindado a pesar de tu apretada agenda, mi querido Memo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si entramos en tema, ¿verdad? Con eso de la ideología de género, que pues entra al igual que otros pensamientos como es el aborto, la eutanasia, ¿verdad? Como una ideología en términos geopolíticos, ¿verdad? En términos de tratados de libre comercio y demás, pero que van ganando terreno en el pensamiento de la humanidad y donde vamos también cayendo en una desvirtuamos de alguna manera pues estos valores, ¿no? En primera instancia el de la libertad, ¿no? Al atentar contra la libertad pues atentamos con nuestra persona, con nuestra dignidad, con la integridad mismo de la persona, no solo la mía, sino también de mi prójimo, ¿no? De la otra persona. Sí, efectivamente es parte de las megatendencias que tenemos, pues lógicamente desde la construcción de una ideología hasta el aterrizaje cultural. Lógicamente tenemos aquí un problema de pensamiento, por lo tanto las principales corrientes lógicamente de pensamiento que aterrizan o van construyendo la ideología, pues sin duda son parte de estas megatendencias. El problema de la ideología de género no quisiera abordarlo como tal, ¿no? Así como el concepto de ideología de género como tal, porque prácticamente para nosotros como pensadores cristianos y dentro de lo que implicaría ser cristiano católico, pues más bien es un problema de antropología. Exacto. Cuando ha cambiado la perspectiva del hombre, ¿no? Sin intentar entrar en detalles de hombre-mujer, cuando hablamos hombre abrazamos la naturaleza humana creada por Dios. Sabemos que Dios nos crea en igualdad, ¿no? Desde la propia dignidad, hombres y mujeres, ese Adán, esa Eva, la perspectiva de la creación de la humanidad masculina, la creación de la humanidad femenina. Cuando cambia nuestra perspectiva antropológica, entonces pues desestructuramos prácticamente el pensamiento cristiano. Como has mencionado, tenemos graves problemas en la comprensión de la vida humana como tal. Tenemos problemas de la vida que nace, tenemos problemas de la vida que crece y tenemos problemas en la vida que muere. Por lo tanto, esta concepción de la así llamada ideología de género, que va tomando mucha fuerza en el ámbito de la influencia del pensamiento de los cristianos bautizados, lamentablemente nosotros mismos, por la falta de la comprensión, ¿no? de la persona centrado en un eje cristológico, vamos dando pie, vamos dando pauta a estas megatendencias. Creo que tiene que ver con el tema completamente de la vida que se desarrolla. El grave compromiso que tenemos cada uno de nosotros como cristianos católicos es ser un trampolín de valores, ser una plataforma donde se construyen los valores. Y cuando los valores sobre la vida, sobre la persona, sobre la muerte son cambiantes, se pierde el carácter absoluto de la revelación, entonces cualquier cosa es posible.
Por lo tanto, la desvalorización cristiana pues nos lleva a todas estas megatendencias donde la ideología de género pues se ha impuesto prácticamente ante la debilidad o la fragilidad del propio pensamiento humano. Un pensamiento racional, un pensamiento cristiano. Y una vez que nosotros desvalorizamos el propio pensamiento cristiano, le damos entrada a otras tendencias de pensamiento que ha surgido desde el inicio de la era cristiana. Quiere decir que las ideologías no son nuevas para el cristianismo, solo que las ideologías del siglo XXI pues han sido crecientes, han sido más fuertes y han arrastrado prácticamente a la praxis cristiana. Quiere decir que no es que no haya cristianos católicos, sino que hay cristianos católicos que carecemos de identidad y nos dejamos arrastrar por algunas tendencias de carácter como la ideología de género. No al grado de las herejías, de los cismas que surgen a lo largo de la historia, de estos graves problemas dogmáticos, sino más bien una situación de impostación cultural. Exactamente, y fíjate que esto que comentas ahorita me hace recordar un documento del Papa Francisco que lo tituló Hombre y mujer los creó, ¿verdad? En este aspecto de decir biológicamente está el género, ¿no? Desde la creación, desde este ámbito de la creación. Y la otra parte que también señalabas en este aspecto antropológico cristiano, ver ese atentado que se tiene con la teología del cuerpo, ¿verdad? Donde ahora pues se da esta elección, tú decides qué hacer, si eres en contra de la naturaleza o a favor de la propia naturaleza, ¿no? En este desmejoramiento, ¿verdad? De esta identidad de la persona. Comentábamos en el programa anterior que grabamos que realizamos con el padre Sergio, que estamos en una deshumanización hoy en día, ¿no? Donde pesa más ciertos derechos a las cosas creadas que a la misma persona, que puede tener un mejor desarrollo, un mejor aporte precisamente a la casa de todos, ¿no? Al mundo, ¿no? A los demás. Sí, efectivamente, y digo, separando la situación del pensamiento, el tema de la mujer es valorizado por la Iglesia desde el inicio de los tiempos. No negamos que dentro de lo que implicaría el factor cultural, desde el mismo contexto judeocristiano, que es lo que origina, pues lógicamente, nuestra fe, culturalmente pues se tenía una diferenciación, ¿no? Conocida ahora como pues ese machismo tradicional, pero quitando esta parte que en el siglo XXI hemos madurado también como comprensión antropológica, la situación de la igualdad de dignidad que hemos reconocido de la creación del cuerpo, de la creación de Dios, y mantener las diferenciaciones no solamente biológicas, sino también de pensamiento que se tiene ante la diversidad de lo que implicaría el género masculino y el género femenino. Pienso que las tendencias cada vez más van abandonando el tema tradicional de la diferencia entre hombre y mujer, y como dices tú, la comprensión del cuerpo pues salta ya a comprensiones que no son cristianas como tal. Yo pienso que la igualdad de género en dignidad, en posibilidades, en situaciones de carácter social, cultural, son rescatadas por el pensamiento cristiano desde el inicio de los tiempos. Lo que no podemos aceptar es la desvirtualización que se hace del cuerpo y las nuevas propuestas que se arrojan a partir de ahí como prototipos, como modelos para lo que implicaría la nueva juventud cristiana, ¿no? Digamos la pluralidad en la que se ha partido ahora este género. Cuando se va construyendo una ideología y esa ideología al final aterriza en una cultura, pues se convierte en una tendencia que gradualmente se va normalizando, y eso es una de las cosas que nosotros hemos como cristianos católicos caído en las redes de lo que implicaría Exacto. el relativismo. Entonces comenzamos a normalizar a las nuevas generaciones en algo que no puede ser normalizado desde el pensamiento. Sí, el reconocer el evento de la igualdad, sin duda, desde la dignidad, ante la diferenciación de aquello que por naturaleza se tiene, ¿no? Somos diversos, somos completamente diferentes, pero completamente complementarios. Cuando se van incrustando otras propuestas, pues entonces estamos fallando ante la
transferencia de los valores cristianos que nosotros pensamos que son valores absolutos. Solamente que cuando se hacen estas nuevas propuestas de género, pues es ahí donde tenemos que detenernos, pensar y reflexionar qué es lo que está sucediendo con el mundo cristiano contemporáneo. Exactamente, ¿no? Porque nos volvemos en esta parte permisivos, ¿no? Como ya todos están en la misma sintonía, desde medios de comunicación, desde ámbitos educativos, etcétera, etcétera. Bueno, y como es lo de hoy, bueno, pues nos justificamos, permitimos, ¿verdad? Sin analizar qué hay de trasfondo en todo esto, ¿no? Cómo podemos dañar en cierto sentido, bueno, pues esa integridad del infante, del adolescente, ¿no? Si tenemos en cuenta que en esa etapa está apenas de identidad, de identificación, de encuentro consigo mismo, y con estas ideas revolucionarias, pues se queda todavía con ese estado de shock, ¿no? Por no tener todavía desarrollado al 100% pues ese ámbito racional. Y bueno, pues con esto nos quedamos en este primer bloque, mi querido Memo, para desarrollar este temita, ¿verdad?, de la ideología de género después de esta pausa. Enseguida regresamos, quédese con nosotros. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cuestiones. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su canal de Laico Laico en el programa Noches Teológicas. Y bueno, pues seguimos abordando este tema de la ideología de género, que qué complicación, ¿verdad? En este ámbito, decíamos al final, qué impacto se tiene en el niño, en ese adolescente. Tú que, bueno, pues eres padre de familia, ¿cómo abordas esta situación precisamente en este ámbito familiar, Memo? Sí, de hecho es una situación compleja. En mi caso, pues mis hijas son apenas de temprana edad. Sin embargo, vemos las influencias constantes que socialmente se van presentando ante la transferencia. En este caso hablabas tú al inicio de una situación geopolítica. Es algo globalizado completamente, no solamente de frente al contexto familiar local, ¿no?, de decir una conciencia mexicana, sino es una conciencia meramente globalizada. Yo pienso que las consecuencias de dejar fluir una ideología de este orden, pues lo que nos va a hacer es ir creando un pensamiento relativista, un pensamiento permisivo, que socialmente puede ser aceptable, que desde la legalidad de las sociedades puede ser aceptable, que desde la normalización de la cultura puede ser aceptable, pero dentro de lo que implicaría la cultura cristiana, el pensamiento cristiano, que también no perdamos de vista que el pensamiento cristiano es global. Pertenecemos a una iglesia de carácter universal. Sin embargo, las tendencias que son anticlericales, que son antieclesiales, pues pareciera que van ganando terreno de frente a los más vulnerables, que en este caso pues son nuestros hijos. Las redes sociales, la misma escuela, los mismos programas educativos que cuando inicialmente se manejaba una diferenciación sexuada muy específica, pues ahora se abre inclusive a una posible determinación a una temprana edad. Si de suyo es complicado una configuración para una persona que ya se le llama adulta y la comprensión de toda su personalidad, pues para un niño, para un adolescente, para un joven en su primera etapa de juventud, pues nos encontramos de frente a una gran crisis de identidad. Pienso que esto de la ideología de género se coloca como un panorama abierto
a todas las posibilidades que puedan entrar dentro, no solamente de un prototipo ya colocado, ¿no? Sino a partir de ahí cualquier posibilidad es aceptada, e inclusive el tema de lo que implicaría la situación de una minoría que está intentando focalizar una tendencia, entonces tiene un reconocimiento social. Y no digo que esté mal, tenemos que tener el plano de la tolerancia, pero si nosotros nos llamamos cristianos, católicos, bautizados, eclesiales, pertenecientes a una comunidad, pues tenemos que ser portadores de algo que se llama depósito de la fe. Y cuando nosotros como portadores del depósito de la fe no lo transmitimos a la nueva generación, entonces damos pie ahora a la ideología de género. Pero han pasado muchas ideologías a lo largo de la historia que al final pareciera que debilitan o que intentan derrumbar la estructura de nuestra iglesia. Sin embargo, pues siempre hay escenarios de fortaleza, ¿no? Quiere decir esto que una de las grandes dificultades y riesgos que tenemos de frente a la ideología de género es perder la ruta de la comprensión humana. El hecho de reconocer una situación tendenciosa en el proceso antropológico, eso no quiere decir que tenemos que perder toda la estructura, ¿no? No tenemos que perder toda la línea, siempre enfocada en un ámbito racional. Cuando perdemos esa línea, perdemos esa ruta, las consecuencias pueden ser muy graves. He leído muchos textos, he visto algunas experiencias en los que las personas, cuando estamos confundidos de frente a la situación de género, y no hablo de la igualdad de género, en torno a posibilidades y culturales y la perspectiva de género, que tiene un planteamiento en cierta manera de rescate de las posibilidades entre hombre y mujer. Hablo de la situación de la ideología de género, que ya tiene un planteamiento que se sale de la esfera antropológica. El respeto de lo que implicaría una vida biológica tiene que coincidir con una vida cultural, y esta vida biológica que coincide con una vida cultural tiene que coincidir con una vida de fe desde nuestra esfera. Somos criticados los católicos por pensar así, pero yo creo que dentro de lo que implicaría la esfera de las posibilidades, ser un católico cristiano con un pensamiento católico cristiano tendría que ser respetado también por aquellos que piensan de forma diferente. Yo he pensado que si perdemos la ruta de una antropología divina, y cuando digo antropología divina, pareciera que estamos hablando de situaciones sobrenaturales, pero no. ¿Qué implicaría una antropología divina? Aquella antropología que fue creada por Dios, y todo lo que fue creado por Dios pues tiene su impronta. En este caso el ser humano, hombre y mujer, tenemos la impronta de Dios. Recordemos aquellas palabras de Juan Pablo II, ¿no? Claro. Que se sintetiza en Redemptor Hominis, se sintetiza en que Cristo primero es el punto de la fe. Si yo no tengo un punto de fe, entonces doy pauta a todas las ideologías. Y si la de género va aumentando, va creciendo, cuando comenzó la ideología de género había una propuesta. Ahora la ideología del género tiene diversos enfoques, perspectivas y propuestas, y va a ir creciendo también. Pero si yo comienzo a perder la ruta del pensamiento teológico cristiano, entonces voy a dar pauta a ello, ¿no? ¿Qué decía Juan Pablo II en su momento? Que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por lo tanto, Cristo es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre. Y lo que Cristo viene a entregarnos como iglesia, una forma de vivir de frente a Dios, que intente ser una moral de frente a Dios, que nos construya ser esa imagen y semejanza de Dios. Si no logramos que esa antropología sea de carácter divino, entonces estamos mundanizando la fe, estamos convirtiendo la fe en un acto meramente terrenal que tendría sus límites en una mera ideología. Quiere decir que si yo doy paso a una ideología que no corresponde al pensamiento cristiano, he vivido mi fe como una ideología y no como una cultura que echa sus raíces en un punto original en donde se tiene una fundación de pensamiento, y esa fundación de pensamiento pues se encuentra meramente en Cristo. Exactamente, ¿no? Donde todo esto, bueno, pues entra dentro de esta teología de la persona, teología del cuerpo, y también esta definición de persona, ¿no? Que como bien lo señalas, ¿no? Al dejar de lado la fe, al dejar de lado este depósito de la fe, bueno, pues permitimos todo este entorno, todo este ámbito, que nos podemos desorientar, ¿verdad? En esta desorientación, bueno, pues empezamos a entrar en estas justificaciones, ¿no?
donde pues también esta ideología de género no solamente tiene que ver con el sexo masculino o femenino, ¿verdad? Sino que también es una elección en lo que tú te quieras convertir, ¿verdad? Y en ese que tú te quieras convertir, vemos estas desvirtuaciones, ¿no? Donde ciertas personas ya se casaron con un objeto, con una foto, con un animal y demás. ¿Por qué? Porque no entendemos toda esta doctrina, toda esta verdad revelada, ¿verdad? Que ya nos mencionabas tú, ¿no? Esta teología divina, y que de alguna manera bueno, pues esto va causando grandes repercusiones no en nosotros, ¿verdad? Ya adultos, ¿verdad? O a lo mejor en algunos casos, pero las más repercusiones que lo vienen sufriendo, pues son los niños, ¿no? Y yo creo que la iglesia lo que está pensando no solamente es en el presente, sino también en una generación futura, ¿verdad? Con qué valores cristianos se va a desarrollar, con qué dignidad e integridad de persona va a tener este niño, ¿no? Sí, efectivamente, hay una cosa muy importante de frente a la ideología. Cuando verificamos que la ideología es una construcción social que encontraría su origen en algunas mentes que la están diseñando así. Y tenemos que pensar qué hay detrás de una construcción ideológica. Exactamente. Bueno, amigos, no le cambie, quédese con nosotros, comparten en sus redes sociales este programa. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa de Noches Teológicas, y bueno, pues esto de verdad que está bastante interesante, porque lo podemos analizar desde diferentes aristas, ¿no? Desde el ámbito antropológico, que es lo que más se ha enfocado, pero también está el otro aspecto, el ético, ¿verdad? Este aspecto ético que sí, quizá muchos pueden decir, bueno, es mi cuerpo, es mi vida, es mi mundo y yo puedo decidir lo que yo quiera, pero también tenemos que hay en estos valores cristianos, bueno, pues también hay un cierto margen, ¿no? Hasta aquí puedes avanzar, hasta aquí puedes hacer esto, ya que si de allí sobrepasas ese límite, por decirlo, pues es atentar contra la misma creación de Dios, ¿no? Esta creación divina. En ese aspecto ético, Memo, ¿cómo se ve esta ideología de género? Sí, tengamos en cuenta que la situación de la ética como tal siempre es una reflexión sobre los actos humanos, y esa reflexión de los actos humanos desde una perspectiva particular, que sería el bien de los actos humanos o el mal de los actos humanos. Cuando tocamos el tema de la perspectiva ética, es una de las situaciones en donde tenemos que manejar en cierta manera una radicalidad de frente a los actos de la persona. Hay situaciones de la conducta humana que pueden tener una graduación, por así decirlo, ¿no? Decir, hay cierto nivel de gravedad o cierto nivel de bondad o inclusive un cierto nivel de maldad. Pero hay otras situaciones que nosotros desde la propuesta del pensamiento cristiano católico, esto es una situación que lastima las mentes no católicas, ¿no? Y que inclusive cuando lo hablamos y lo pensamos es donde nos tachan e intentan cerrarnos el discurso. Pero desde lo que implicaría la perspectiva del bien y del mal, recordemos que dentro de lo que implicaría nuestra fe, nosotros creemos en el bien supremo. Claro. ¿No? En este caso el bien supremo es
prácticamente la meta de todos los bienes. Cuando nosotros decimos que hicimos algo bueno, lo identificamos así por un motivo. Si no existiese un bien supremo, ni siquiera identificaríamos un bien como tal y estaríamos dentro de una indiferencia axiológica, una indiferencia moral, una indiferencia ética. Pero nosotros no podemos quitar de enfrente de nosotros la idea del bien supremo. Más allá del mal, aunque también podemos decir que puede existir una situación de un mal radical, ¿no? Pensemos que nosotros, aunque no les gusta a las personas que hablemos de Satanás, ¿no? Del demonio, de esta parte, pues sabemos que el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, pues es el ejemplo de la maldad. Y cuando hablamos de bien y hablamos de mal, hablamos de santidad o hablamos de pecado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la postura ética, tenemos que defender desde el pensamiento que nos caracteriza como católicos, tenemos que denunciar desde el mismo pensamiento que una ideología de género, o toda ideología de género, ¿no? Porque se le llama ideología de género a todo aquello que en cierta manera es un contraste inmediato con una postura de cultura. No solamente hablamos del pensamiento cristiano católico, hablamos también del pensamiento, no sé, por ejemplo, el judaísmo, hablamos del proceso de la tendencia de la cultura del Islam, hablamos de algunas otras tendencias que desde el punto de vista de la religión hunden sus tradiciones en la antigüedad, ¿no? Las famosas religiones del mundo. Pero hablando de lo nuestro, que implicaría el pensamiento católico, no podríamos darnos el lujo, y lo digo así de esta manera para entrar en contexto de este concepto del lujo, ¿no? Contemporáneo, no podemos darnos el lujo de poder declarar una situación ética buena a una situación de ideología de género contraria a una antropología cristiana. Con esto no intento decir que condenemos, no, de ninguna manera. Cuando la parte natural nosotros la reconocemos, podemos tener una tendencia mentalmente distinta, pero de tener una tendencia mentalmente distinta a tener una praxis completamente distinta, es a donde tenemos aquí lo que yo decía, tenemos que ser radicales. Si somos parciales de frente a una situación de comprensión antropológica, que digamos, a ver, vamos a permitir el matrimonio homosexual, ¿no? Por ejemplo, vamos a permitir el matrimonio lésbico, o vamos a permitir una visión de familia que sea multiparental, o vamos a permitir una adopción de hijos de parte de un matrimonio que socialmente se reconoce de personas del mismo género, y decir que yo como cristiano católico le doy la igualdad de género, que es una de las posturas de ideología de género, yo estaría renunciando a lo más grande y lo más rico que tengo, que ha sido entregada en la fe de la Iglesia, que sería lo sagrado que implique una situación de una comprensión de la persona, de una comprensión de la familia, de una comprensión de la sexualidad. Exactamente, ¿verdad? Este entorno, ¿verdad? Sobre todo este ámbito de la sexualidad, que también es muy importante, y quizá valdría la pena después dedicar un programa más a todo este ámbito de la sexualidad desde el aspecto cristiano, porque allí también tenemos desvirtuamos también este término de la sexualidad y descuidamos, ¿verdad?, en este ámbito de la sexualidad a la integridad y dignidad también de la persona, ¿no?, por todas estas implicaciones ideológicas, ¿verdad? Y en este ámbito, volviendo a este ámbito de la ética, Memo, estos valores de alguna manera, bueno, pues los tenemos que cultivar, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos católicos, ¿verdad?, en sus familias, cultivar precisamente estos valores católicos en los hijos, quizá en nosotros mismos, y ¿por qué no replantear una reevangelización ante estas situaciones, ¿no? Creemos que el respetar lo que pienses tú, lo que piense X persona, ya estoy cumpliendo con mi bien ético o con mi bien católico, cuando pues no es así, ¿verdad?, en este aspecto. Sí, yo creo que tenemos que cuidar muchísimo lo que implicaría esta situación de la transferencia de las convicciones. Hace un momento hablábamos de que una ideología es una construcción social, y esa construcción social pues depende muchísimo de la tendencia, no solamente de la ruta antropológica, sino también de las tendencias yo te decía, de las mentes que van diseñando.
nosotros tendríamos que ser tolerantes con la situación de la ideología de género, sin duda. Tendríamos que tolerar las definiciones sexuales de las personas, tendríamos que respetar la libertad de las personas. Eso no estaría así como que en una situación de litigio en este momento. El cristiano tiene que ser tolerante con el mundo, pero con aquellos que participamos de la misma fe, hay una situación que desde nuestra fe se llama corrección fraterna. Y la corrección fraterna sería indicarle a aquel que pertenece a mi núcleo de fe, y en la familia se encuentra el núcleo de fe inmediato, tendríamos que denunciarle a esa persona si está tomando tendencias no cristianas, no solamente con la ideología de género, sino con cualquier otro tipo de pensamiento anticristiano, ¿no? O antieclesial, tendríamos que manejarlo como tal. Y bueno, pues vamos a una breve pausa, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros, que ya casi estamos llegando al final de este programa. Enseguida continuamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cuestiones. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Y bueno, amigos, ya estamos en este último bloque de nuestro programa Noches Teológicas, ¿verdad? Aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes. Y bueno, en este último bloque, Memo, desde tu experiencia, ¿verdad? También teniendo en cuenta que dentro de la iglesia, bueno, pues has tenido una participación activa, en algún tiempo dabas charlas prematrimoniales, ¿verdad? Nosotros, aunque ya hemos dicho algunas recomendaciones, nosotros como cristianos católicos, ¿qué consideras tú que deberíamos de actuar frente a esta nueva tendencia, a estas nuevas ideologías, que me atrevería a decir que quizá ahorita porque salieron a la luz es la moda? ¿Qué es lo que ha pasado con las otras ideologías? Es la moda y ya después como que desaparece, ¿no? Se hace a un lado la misma sociedad, la misma colectividad, como que se va olvidando de esto, o quizá lo vemos ya tan normal por este aspecto que mencionabas, ¿no? Ya normativo, ya legal, ya permisivo, ya todo, o como coloquialmente decimos, ¿no? Nos acostumbramos a todo esto. Pero nosotros como cristianos católicos, desde tu experiencia, ¿cómo debemos de afrontar esto, Memo? Sí, yo creo que como tú decías, tenemos la grave obligación de reevangelizar. Yo creo que si tomamos en cuenta la evangelización de la familia, que la familia sea una familia cristiana, sería una ruta de la reestructuración del tejido social, no solamente de la ideología de género, sino de todo aquello que lamentablemente lacera la vida social, ¿no? Tenemos situaciones de delincuencia organizada, tenemos situaciones de ideología de género, tenemos situaciones de categoría y de ideología, en este caso política, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí vale la pena replantearnos el tema de la evangelización. Cuando nosotros logramos recuperar la esencia, yo creo que todo viene así como la bolita de nieve que se forma en la montaña y va cayendo y se va haciendo cada vez más grande. Tenemos un pensamiento líquido, siguiendo el pensamiento de Zygmunt Bauman, ¿no? Tenemos un pensamiento líquido, y por lo tanto este pensamiento líquido no es estable, es completamente movible, y por lo tanto da apertura a todas las tendencias. Tenemos que buscar un pensamiento sólido. En la Sagrada Escritura, en la Carta de los Hebreos, se habla de que el cristiano tiene que tener un pensamiento sólido, no un pensamiento de leche, decía el escritor, ¿no? Es decir, el pensamiento de leche que intentan en este caso de beber los niños, ¿no? Los bebés. Tenemos que superar el pensamiento líquido. ¿Por qué?
porque pareciera que nos quedamos en la fe infantil, una fe que en cierta manera está llena de fantasías, ¿no? Tenemos que superar la fe líquida y tenemos que buscar una situación sólida, y dentro de la evangelización tenemos que hacer que nuestra fe sea madura, que nuestra fe sea dura, que nuestra fe sea permanente. Y si logramos que en el núcleo de la familia se concentre nuevamente la esencia de la transmisión de los valores, esto podría ser el cambio y el motor del todo. Sin embargo, pareciera que primero se le dio un golpe fuerte a la familia, y después del golpe fuerte a la familia se le dio un golpe fuerte a la sexualidad cristiana, y después de eso explota la ideología de género. Esa primera oleada del feminismo que cultural e históricamente era necesario y se dio, ha tenido a partir de ahí una oleada recurrente hasta llegar en una de ellas a la formación de la ideología. Y como tú dices, es una megatendencia que al final no sabemos qué es lo que venga después. Las ideologías, cuando fracasan, se destruyen, pero no tenemos que negar que la ideología de género ha venido tomando fuerza, sobre todo porque ya ha echado raíces culturales. Y si tú recuerdas el modo en el que la fe de la iglesia se recorrió por todo el mundo, pues hubo un evento de inculturación. Claro. Interpretar el dogma de nuestra fe, el depósito de nuestra fe, interpretarlo a la luz de los tiempos. Eso no quiere decir que el pensamiento cristiano se tiene que convertir en un pensamiento laxo, y porque la luz de los tiempos me habla de situaciones como ideología de género, entonces yo tengo que incorporar en una falsa inculturación de la fe situaciones que hacen que yo pierda mi fe. Entonces tenemos que buscar una fe sólida para poder enfrentar las situaciones líquidas que estamos viviendo en el siglo XXI. Exactamente, ¿no? Meternos al magisterio de la iglesia, meternos a los documentos, ¿verdad? Filosóficos cristianos también, que tenemos bastante, donde podemos entender precisamente este concepto de persona, este concepto de antropología que ya nos explicabas al inicio, y toda esta ideología filosófica cristiana que aportan y apuestan, ¿verdad?, por esta verdad revelada, y no porque venga de Dios, sino porque también científicamente, bueno, pues está comprobada esta revelación, ¿verdad? Esta verdad en cualquier ideología, ¿no? No por nada la Iglesia Católica está fundamentada e inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto también no debemos de quitarlo, no debemos de olvidarlo. Y por último, Memo, en esta cuestión ideológica dentro de tu campo, ¿verdad? Ya tocábamos también un poquito este aspecto de la educación. Tú, dentro de tu profesión, ¿cómo ves, cómo analizas esta problemática que afecta a los jóvenes del todo, no del todo, o hasta qué grado puede tener esta perversión de pensamiento y que le trunque de alguna manera su raciocinio a los chavos, a los jóvenes en los cuales tú impartes, bueno, pues clases? Sí, yo creo que es una mezcla. Somos frágiles como cultura, y no solamente la situación de género. Yo me atrevo a pensar que en el contexto de un estudiante de educación media superior, en donde está forjando su propia personalidad, ordinariamente hay una agresión interna de la persona por definirse, y ante las posibilidades que presenta la situación de la ideología, pareciera que se intenta un camino muy fácil de posibilidades en las cuales tú digas: yo me defino de esta forma, y esa es una posibilidad real. Yo creo que la tendencia es fuerte, pero no solamente la ideología de género como tendencia, tenemos otras tendencias en lo que implicaría la situación de la juventud, y yo me atrevo a decir que aún son muy pocos los jóvenes que se definen de frente a una ideología de género, porque a veces pensamos que hablar de ideología de género es la multitud, ¿no? Todavía los jóvenes intentan el reconocimiento de lo que la recta razón les indica. Claro, esa recta razón tiene que recuperar la ruta cristiana y convertirse ellos mismos en los promotores de una antropología que, aunque nos digan que sea arcaica y que sea tradicional, pues es una antropología que, en el respeto de las riquezas y las diferencias biológicas, se encontraría también la construcción cultural a partir de nuestras tradiciones, ¿no?
Muy bien, Memo. Pues muchísimas gracias por compartir este espacio, este tiempo, este programa con nosotros. Y obviamente que este tema pues tiene mucha tela de dónde cortar. No lo podemos agotar del todo, pero bueno, esperemos más adelantito otra vez empatar agendas para darle continuidad a esto que sí va teniendo fuerza, pero también así como va teniendo fuerza, también el magisterio de la iglesia va mostrando la postura, va mostrándonos el camino por donde nosotros pues de alguna manera nos podemos dirigir, Memo. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que confiar en que esta es una crisis para la iglesia, como todas las que han surgido a lo largo de la historia, y Dios siempre pone los medios para que el depósito de nuestra revelación sea renovado y a partir de ahí se construya nuevamente la sociedad cristiana. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Memo, de nueva cuenta por brindarnos aquí el espacio. Y bueno, queridos amigos, pues comparten en sus redes sociales este programa de la ideología de género para que, bueno, lleguemos a más personas y despertemos pues esa espinita por el formarnos, por el reevangelizarnos y reestructurar, ¿por qué no?, nuestro pensamiento cristiano. Y bueno, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en nuestro próximo programa.